Cuán agradecidos estamos, mi Dios, por el sacrificio de tu Hijo amado. Un sacrificio que tuvo un gran precio y para nosotros fue por pura gracia, fue gratuito. Gracias porque tu Hijo amado estuvo dispuesto, se despojó de toda su deidad y tomó forma de hombre, de ser humano, dispuesto a entregar su vida hasta la muerte de cruz. Pero sabemos que la historia ahí no terminó. Tu palabra lo dice y nos da el sustento, el fundamento para creer en un Jesús resucitado, Jesús vivo, vive y permanece para siempre. Y tú, Padre, le diste un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble, ya sea ahorita o después, pero toda rodilla se doble y confiese el nombre de Jesús, mediante el cual el único que puede darnos la salvación, la vida eterna y sobre todo el acceso a tu presencia. Háblanos en esta tarde, Padre. Necesitamos tanto de tu palabra, de tu revelación, de tu guía, de tu consuelo, de tu aliento y de tu exhortación. Espíritu Santo, muévete con libertad en la vida de cada uno de nosotros. Paséate con libertad en todas nuestras instalaciones. Establece tu voluntad en cada uno de nosotros y que tu nombre sea glorificado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 26, encontramos el pasaje que nos servirá para exponer el tema de hoy. Hebreos 7, 26. Ahí tiene su Biblia, ábrala, aunque sea electrónica, ábrala. Deberían hacer una aplicación electrónica que haga ruido cuando la abrimos, así que se oigan las páginas, ¿verdad? ¿Cómo extraño yo eso? Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos, Jesucristo. Nos encontramos en este 2024, el año de Jesucristo, y hemos manejado, como lo hacemos cada año, una serie distinta para cada mes. En enero estuvimos estudiando los nombres de Dios que lógicamente apuntan a Jesucristo. Estuvimos todo el mes de enero estudiando esos nombres de Jesús en el Antiguo Testamento y vimos que Jesús es el eterno, es nuestro proveedor, es nuestra justicia, es nuestro sanador. Jesús es el todopoderoso, Dios con nosotros y es nuestra paz. ¿Se acuerda? Y luego nos fuimos al mes de febrero y estuvimos estudiando en el Evangelio de Juan las 7 afirmaciones que Jesucristo hace diciendo yo soy. ¿Se acuerdan? 7 declaraciones de Jesús afirmando yo soy. Y digo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Conectando entonces aquellos nombres del Antiguo Testamento con
la persona de Jesús al afirmar yo soy, que dijimos el yo soy, esta afirmación en realidad es una transliteración del nombre de Jehová o Yahvé, que es nuestro Dios. En Jesús entonces afirma ser Dios. Y luego nos fuimos al mes de marzo y nos concentramos en tratar de estudiar el hecho de que no estamos hablando de un Jesucristo que así como idealizado o muy espiritual, en el sentido de así como una aparición, como algo. Y dijimos Cristo en la historia, Jesucristo en la historia. Y analizamos ahí durante este mes de marzo, estuvimos viendo cómo Jesús es un personaje real, de carne y hueso, ¿sí? No es algo ilusorio, ¿verdad? No es mitológico, no es ficticio, es real. Sus declaraciones de Dios fueron contundentes al grado, dijimos en otro de los domingos, que entonces nos lleva a pensar, bueno, si Jesús está afirmando ser Dios mismo, entonces tenemos varias opciones. O de alguna manera está loco Jesús al decir que es Dios y no lo es. O lo otro, dijimos, a lo mejor está mintiendo, que sabe que no lo es y dice serlo. Pero estuvimos viendo cómo nos queda la tercera alternativa, porque ¿qué dijimos? Un loco y un mentiroso no levantan a los muertos. Un mentiroso y un loco no resucita al tercer día. Un mentiroso y un loco no tiene dominio sobre los demonios y sobre el mundo espiritual. ¿Recuerdan? Por lo tanto nos quedamos con la opción única, verdadera: Jesús es Dios. Wow. La historia lo describe como real. Y entonces vimos profecías que apuntaban al ministerio de Jesucristo, todas esas profecías cumplidas, para llegar finalmente al domingo pasado hablando acerca de la resurrección. Wow, qué personaje tan excelente. Pero sobre todo algo que no ha dejado de sorprenderme en todos estos meses es poder ver a un Dios, a un Jesús que anhela tener comunión contigo y conmigo. No es alguien que diga, ay, ya viene Enrique otra vez, qué bárbaro, güey. Otra vez a lo mismo. Porque así andamos, ¿verdad? Como dice la canción de Luis Mellado: Señor, soy yo otra vez, tu hijo que te viene a buscar. Y me da gusto poder descubrir que se complace en ese acercamiento. Dejó el camino abierto para que podamos hacerlo. Y esto nos conduce a nuestra serie de este mes de abril, en donde estaremos hablando de un concepto en teología, lógicamente, pero no lo vamos a tratar como teología, de lo que es a los tipos y sombras, la tipología, los tipos y sombras. Jesucristo, sus tipos y sombras. Un tipo es la conexión de una persona o de una cosa o de algún acontecimiento del Antiguo Testamento conectado con una persona, un acontecimiento o una cosa del Nuevo Testamento. Ese es un tipo. Es lo que se entiende en teología por tipo, ¿no? En pocas palabras, son realidades históricas que se corresponden antiguo con nuevo. De eso se trata. Y esas conexiones, esos tipos, no los determinamos nosotros. No están determinados por, pues a mí se me hace que esto está muy bonito, ha de ser un tipo. Dios dejó bien definido a la hora que leemos las Escrituras. Nos damos cuenta que fue Él el que dejó definido qué tipos o cuáles son los tipos verdaderos. Ya los ha determinado Él. Y entonces encontramos muchos tipos en la Biblia. No da tiempo de verlos todos en los 4 domingos del mes de abril, no sé si son 5, muchos tipos. Nos vamos a concentrar solo en unos cuantos. Si nosotros vemos la palabra en el griego que se traduce como tipo, es una palabra tupos, que se pronuncia así, y significa ejemplo, figura, forma, lugar, modelo o señal. ¿Se fija? Inclusive resulta curioso que esta palabra tupos, que viene del griego y que significa tipo,
No se tradujo en nuestra Biblia así con ese nombre. Qué curioso, porque no aparece la palabra en español tipo, no aparece en nuestras Biblias, en la traducción, pero en el original griego sí. Se traduce más bien con estas otras palabras que le acabo de decirle como ejemplo, figura. Y por ejemplo, mire, podemos encontrar el primer tipo que Dios define en la Biblia. Y ese me refiero a Adán. Dios nos dice que Adán es tipo de Jesucristo. Entonces, en este sentido, un tipo definido por Dios en la Biblia es Adán, ¿sí? Dice Romanos 5:14. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, hablando de Adán, es figura del que había de venir. Adán, figura o tipo de Jesucristo. ¿Se fija? Un personaje del Antiguo Testamento, Adán, conectado con un personaje del Nuevo Testamento, Jesucristo. Adán es el tipo de Jesucristo. El versículo 18, ahí donde estamos en Romanos 5, dice: así que, como por la transgresión de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¡Wow! Porque así como por la desobediencia de un hombre, que se refiere a Adán, los muchos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Wow! Adán, un tipo de Cristo. Cristo es todo un tipo, un tipazo. Así que comencemos ahora sí con el primero de los tipos que vamos a estudiar en este mes. Y me refiero a un personaje llamado Melquisedec. Melquisedec, un tipo de Cristo. Y vamos lógicamente a aprender acerca de este personaje misterioso en un sentido. Melquisedec en el Antiguo Testamento es tipo de Jesucristo en el Nuevo. Aparece, inclusive en el Antiguo Testamento solo aparece dos pasajes Melquisedec. En Génesis 14 y en el Salmo 110. Y no volvemos a saber absolutamente nada acerca de Melquisedec el resto del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento solo aparece en el libro de los Hebreos. Y puedes decir, pues ¿por qué tan poca importancia si estamos hablando de que Melquisedec es un tipo de Cristo? Pero Hebreos, yo siempre he visto Hebreos como la interpretación del Antiguo Testamento. Las cosas que no podamos comprender del todo en el Antiguo Testamento, te invito, lee carta a los Hebreos y vas a comprender muchísimas cosas. Porque haz de cuenta que se pone a hacer un comentario del Antiguo, está explicando los acontecimientos o los rituales del Antiguo Testamento. Y ahora, viendo un poquito del antecedente, nos encontramos que en el capítulo 12 de Génesis, en Génesis 12 viene Dios y le dice: hey Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a decir a dónde es. Y ahí va Abraham obedeciendo a medias, porque le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se lleva a su papá y a su sobrino. Bueno, no el medio camino, pero poco habían avanzado y se muere el papá. Ahora sí Abraham sigue avanzando hacia la dirección que Dios le está dando, pero lleva a su sobrino. Y ahora, ¿qué resulta con el paso del tiempo? Están enriqueciéndose, están teniendo mucho ganado, y resulta que los pastores de su sobrino Lot y los pastores de Abraham empiezan a pelearse, a discutir por el espacio, por el agua, por el pasto, lo que sea, el alimento. Acaban peleándose y Abraham dice: mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer tú vete por un lado, yo me voy por el otro, escoge. Y Lot, nada tonto, escoge la mejor parte, lo planito, lo verde. Tristemente, hacia donde él escogió estaba Sodoma y Gomorra.
Y pasa el tiempo, no nos ocupa Lot, no tenemos que, más bien estamos tratando de introducir el momento de Melquisedec. Pues imaginar en todo lo que está aquí sucediendo, ya está metido Lot, sabemos la corrupción, el pecado que hay en Sodoma, y de repente vienen unos reyes y pelean, hay guerra, y se llevan presos a Lot, bueno, todos los de Sodoma, con todas sus pertenencias, sus hijos, sus esposas, se llevan a todos, y le llega la noticia a Abraham, ¿sí? Dice Génesis 14 que fueron llevadas todas las familias en cautiverio, incluyendo a Lot y su familia. Y cuando Abraham se entera, mire lo que dice Génesis 14:14. Imagínense este panorama. Imagínate que tienes problemas con un sobrinito por ahí que te está dando mucha lata y te agarró la mejor parte y parece como que todo le está saliendo bien y tú sigues batallando, yendo con carpas, moviéndote de un lugar a otro, batallando, y volteas y ves a tu sobrino y dices, híjole, este se pasó de vivo. Y de repente le llega la noticia, ¿qué crees? Que fue llevado cautivo. ¿Sabe qué hubiera contestado yo? Ándele para que se le quite. Gracias Dios, se hizo justicia. ¿O no? Nada más yo. Pero qué curioso que Abraham ni siquiera era guerrero. Abraham no era soldado, no era caudillo. Y entonces dice Génesis 14:14 que oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Imagínense tener una servidumbre de 318, óigame. Y los siguió, o sea, los malos, hasta Dan. Versículo 15 dice, cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y mire lo que dice versículo 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¡Wow! Ahí va el rescate. Vemos el corazón de Abraham. Y cuando venía de regreso Abraham, ahora sí con todo ese botín, sucede un encuentro increíble con nuestro personaje de hoy. Versículo 17, 14-17 de Génesis. Sin previa advertencia, sin darnos antecedentes de nada, dice, cuando volvía de la derrota de Quedarloamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, ¿sí? Versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abraham a Melquisedec los diezmos de todo. Melquisedec. Y es todo lo que nos dice. ¿De dónde salió? Aquí como que le buscas, bueno, y Melquisedec, y no nos dice nada antes, no nos dice nada después. El Salmo 110, ahorita lo vamos a ver, donde vuelve a tocarse, pero luego nos vamos al Nuevo Testamento y en particular a la carta a los Hebreos, que es donde vuelve a aparecer nuestro personaje. Es el único libro del Nuevo Testamento que nos habla de Melquisedec. Inclusive la carta a los Hebreos está hablando acerca de Jesucristo como sacerdote, como sumo sacerdote, de tal forma que para cuando llega el capítulo 7, donde aparece Melquisedec, el autor ya viene hablando, ya estuvo hablando acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote. No, el concepto de sumo sacerdote de Jesús no aparece de la nada, lo va llevando desde el capítulo 1, versículo 1. Este autor de la carta a los Hebreos lo va llevando de una forma magistral. Este libro, esta carta a los Hebreos es el único libro, ¿no? Como les decía, que habla acerca de Melquisedec. Y los hebreos, a quienes se les envió esta carta, se habían convertido del judaísmo, se habían convertido al cristianismo.
Esto lo encuentro mucho a lo largo del ministerio en personas que de alguna manera profesaban una religión católica y de la noche a la mañana, no sé, son iluminados con la palabra del evangelio y entonces cambian todo su esquema a una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Pero hay ciertas cosas como que siguen jalando, siguen atando, como que hay algo que se les inculcó tan acá adentro, que puede llegar momentos en que dudan. Y estos hebreos que están recibiendo la carta, por haberse cambiado del judaísmo al cristianismo, están siendo perseguidos, atacados, no por los líderes de Roma, sino por los líderes religiosos, sus paisanos. Los están persiguiendo, los están, no sé, es más, asaltan sus casas, le roban sus bienes con el argumento de que abandonaron la fe del judaísmo. Y entonces los hebreos estaban en una posición donde decía, híjole, a lo mejor la regué, a lo mejor estoy mal y no debía haber dejado el judaísmo. Y entonces viene Dios inspirando al autor de los Hebreos, que por cierto nadie sabemos quién lo escribió. Inspira al autor para mostrar a los hebreos convertidos del judaísmo al cristianismo, y para mostrarnos a ti y a mí como cristianos la superioridad de Jesucristo. Porque si logra demostrar que Jesucristo es superior a todo el sistema bajo el cual ellos creyeron o su religión, entonces vale la pena seguir adelante, ¿verdad que sí? Ya no tienen tanta duda. Eso era lo que estaba sucediendo. Inclusive la palabra clave o la frase clave de la carta a los hebreos es mejor que o mayor que, porque toda la carta a los hebreos está demostrando la superioridad de Jesucristo, y lo hace en una forma excelente, excelente. Jesucristo es mayor que el sacrificio levítico, es mayor que el antiguo pacto, porque celebra un nuevo pacto. Jesucristo, su sacerdocio es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, el de los levitas. Y aquí entonces en el capítulo 7 es donde entra para el autor de los Hebreos nuestro personaje Melquisedec. Ahora, Melquisedec es un personaje real, también es un personaje de carne y hueso, y por eso la Biblia lo identifica con toda claridad como un tipo de Cristo. Melquisedec, tipo de Cristo. Ahora, ¿en dónde vemos o en qué rasgos podemos ver que Melquisedec es un tipo de Cristo? Número uno, lo vemos en su nombre. Melquisedec está formado por dos palabras hebreas, ¿sí? Precisamente que tienen que ver con Melech y Tzedek, ¿sí? Y Melech es rey, Tzedek es justicia. Es que Melquisedec significa Dios de justicia. Es lo que significa, rey de justicia. Es lo que significa Melquisedec, es lo que significa su nombre. Ahí entonces en Hebreos capítulo 7, el primer versículo, Hebreos 7:1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Se fija que está conectando la historia del Antiguo Testamento? A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Es que la Biblia no solo está identificándonos a Melquisedec por el significado de las palabras hebreas que componen el nombre Melquisedec, sino todavía más allá, porque no nada más dice rey de justicia, sino dice también, lo identifica como rey de Salem, y Salem es la palabra hebrea Shalom, rey de paz. Por eso es que lo traduce la Biblia directamente así. Y esto nos muestra lo que Cristo hace por los pecadores. Ahí en Romanos 3:21, mire cómo podemos conectar esta labor de Jesucristo, porque este rey de justicia, ese es su nombre directo, su significado, rey de justicia. Y entonces vemos en Romanos 3:21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia,
por cuanto, mire, todos pecaron, y diríamos por cuanto todos pecamos, y nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mira el versículo 24, siendo justificados gratuitamente. La labor de Jesús, el sumo sacerdote, como Rey de justicia. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. Rey de justicia, Rey de justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, con el objetivo de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se fija? La justicia exige que se cumpla la ley antes de que un pecador pueda tener paz con un Dios santo. Se tiene que aplicar la justicia, y Dios la aplica en una forma muy favorable para nosotros. En la cruz Jesús derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Lo estuvimos viendo, lo estuvimos estudiando. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Esa es la labor de Jesucristo, de este Rey de justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de... No podemos experimentar una paz de Dios si primero no tenemos una paz con Dios. Y eso vino a establecer el Rey de justicia, Jesucristo. Melquisedec, Rey de justicia, Rey de paz. Jesús es nuestro Rey de justicia y nuestro Rey de paz. Aplica la justicia de Dios sobre sí y además permite que ahora estemos ya no en enemistad con Dios, sino que estemos en paz con Dios, justificados y en paz con el Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Una labor increíble de un rey. Jesús, nuestro Rey de justicia y de paz. Número 2, también Melquisedec era un tipo de Cristo en su origen. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? ¿De dónde salió Melquisedec? Hebreos 7:3 dice: sin padre y sin madre. ¿Habrá un ser humano, habrá una persona que sea sin papá y sin mamá? Digo, de acuerdo a lo que aprendí en biología en primaria, no se puede, ¿verdad que no se puede? Entonces cuando dice sin padre, sin madre, no quiere decir que no tuvo papá y no tuvo mamá, ¿sí? Sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nos está diciendo esto, miren, de Melquisedec con toda intención. La Biblia no nos dice ni cuándo nació ni cuándo murió. La Biblia no nos dice de quién era su papá y quién era su mamá, no nos dice su genealogía, quiénes eran sus hermanos, de qué familia era, no nos dice absolutamente nada, simple y sencillamente aparece. Está apuntando, Melquisedec como tipo de Cristo, está apuntando a la eternidad de Jesucristo, a quien Melquisedec está apuntando. Hemos puesto nuestra fe no solo en un Rey de justicia, no solo en un Rey de paz, sino hemos puesto nuestra fe por completo en un Rey, en un sacerdote, el Hijo de Dios que vive y permanece para siempre, en la eternidad. No tiene fin, no tiene principio, no tiene fin. El alfa, la omega, el principio y el fin. Lógicamente, ese Hijo de Dios es sin principio de días. Jesús siempre fue Hijo de Dios, siempre. Por eso nos dice la Biblia que Cristo es sacerdote para siempre. ¿Qué dice Juan 8:58? Otra vez de las cosas que estuvimos viendo en meses anteriores. Jesús les dijo: de cierto yo les digo, antes que Abraham fuese, ya ve, yo soy eterno, soy el eterno. Antes que Abraham fuese,
soy yo. ¿Y qué le dicen? Ay, sí, no tienes ni 50 años y antes, porque está hablando de su divinidad. Melquisedec era un tipo de Cristo en su origen. Pero también número 3, Melquisedec era un tipo de Cristo en su sacerdocio. Y aquí empezamos todavía más profundo. Rey de justicia, Rey de paz, obtengo la justicia de Dios aplicada. ¿Se acuerda que dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, Jesús, Dios lo hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Te fijas? Dios de paz, estamos en paz con Dios. La Biblia nos dice que antes estábamos enemistados con Dios, y a través de la intervención del Rey de paz podemos experimentar una paz con Dios que nos hace partícipes de una paz de Dios hacia adelante, de un Jesús eterno que ha existido siempre, pero también tiene no solo una labor de rey, sino también de sacerdote. Versículos 3, Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y lo que dice: permanece sacerdote para siempre. Y a veces digo, bueno, ¿qué me convendrá más? ¿Que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Que Jesús sea el Rey de justicia? ¿O que Jesús sea el Rey de paz? ¿O que Jesús sea sacerdote para siempre? No se trata de escoger uno. Jesús lo es todo, y todo en su todo lo necesitamos todos. Esa es la realidad de Jesús. Él es todo, precisamente. Melquisedec fue semejante al Hijo de Dios, quien permanece, sí, como sacerdote para siempre. Inclusive, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando el domingo de Palmas? Estuvimos hablando de cómo la palabra profética anunciando quién iba a ser Jesús, cuándo vendría, qué vendría a ser. Bueno, fíjese que también esta postura de conectar, por eso, ¿se acuerda que le comentaba? Los tipos en la Biblia, los correctos, no los establecemos nosotros al estudiar la Biblia, sino es Dios quien los deja establecidos. Pues sabías que precisamente en el Antiguo Testamento Dios había profetizado, ¿sí?, que Jesús sería, lógicamente, conectado con Melquisedec, que Melquisedec sería el tipo de Cristo, de Jesús en el Nuevo Testamento. Y me refiero a esta palabra profética en el Salmo 110, versículo 4, como le había dicho, el segundo pasaje del Antiguo Testamento donde aparece Melquisedec. Mire lo que dice: juró Jehová, y vaya que si para cuando Dios jura, y no se arrepentirá. Aquí Dios le está hablando a su Hijo, a Jesús: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Se fija? Inclusive esta afirmación del Salmo 110 la repite el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 6. Lo mismito, lo está tomando porque sabe que es palabra profética. Dios está declarando a Jesucristo como precisamente acabamos de leer, un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya lo había determinado antes. Desde esta profecía que leemos en el Salmo 110, vemos entonces y confirmamos que Melquisedec es un retrato, una figura de Cristo. ¿Lo logras ver? Ya no es, se me hace que se parece, no, Dios mismo lo está diciendo, y es un sacerdote porque Él es el Hijo de Dios, y Él entonces es un sacerdote eterno, eterno. O sea que Él sigue siendo sacerdote hoy, y no habrá cambio en su sacerdocio porque Él es eterno. ¿Te das cuenta? Yo sé que esta temática puede verse un poco profunda, inclusive le soy sincero, estuve batallando toda la semana porque digo, no quiero que esta exposición, Padre, pueda parecer una clase de teología, de seminario, y que parezca así como el pastor ahora está dando pura teología. Que tenemos que hacerlo práctico.
y dejar el seminario para que aprendamos lo teológico, lo doctrinal, pero estamos buscando conectar hacia lo práctico. Claro, tenemos que tomar la teología, tenemos que tomar la doctrina, la palabra de Dios. Melquisedec era un sacerdote, pero mire, en el Antiguo Testamento, yo sé que Melquisedec, Abraham y Melquisedec están existiendo cuando todavía no está Moisés, todavía no se ha dado la ley, pero a lo que se refiere a Dios en todo esto es que pasa, cuando viene la ley, Dios dice, miren, nada más puede haber sacerdotes que vengan de la, ¿se acuerda que 12 tribus ¿se acuerda? Nada más pueden ser sacerdotes aquellos que vienen de la tribu de Leví, nadie más. Si no eres tribu de Leví, no puedes ser sacerdote, lo siento mucho, no se puede. Y entonces podría decir, bueno, a ver, Jesús, y además, dentro de los levitas estaba Aarón y Moisés, eran levitas, ¿sí? Y solo de descendientes de Aarón, levitas, pero de Aarón, podían ser sumos sacerdotes. Y tú podrías decir, bueno, pero Jesús no viene de los levitas ni viene de Aarón. ¿Se fija? Por eso está hablando de un nuevo orden, ¿sí? Un nuevo orden, ¿sí? No recibió el sacerdocio de alguien más, nadie lo nombró, fue declarado por Dios, tú eres sacerdote para siempre, no según el orden de Aarón ni de los levitas, sino de acuerdo al orden de Melquisedec, que no sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va, ni dónde está, pero tú eres sacerdote para siempre, según el orden nuevo que no tiene nada que ver con la ley. Y por eso vino Jesús a establecer un nuevo pacto. Desde la comunión está diciendo, esta sangre representa el nuevo pacto en mi sangre. Ese concepto que tenemos que comprender. Y ojalá y tuviéramos horas para poder estudiar más a profundidad. No se asuste, ya nos vamos. Por lo tanto, entonces, Jesús no puede ser reemplazado. Los sacerdotes, sumo sacerdote, cuando se morían, pues se morían, ya se murieron. Es más, resulta bien interesante, y digo, no me quiero meter en detalles, insisto, pero ¿sabías tú que el sumo sacerdote era el único que podía pasar del lugar santo al lugar santísimo? Había una cortina muy grande que no permitía a los sacerdotes entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, y una vez al año podía hacerlo. Y curiosamente, la vestimenta del sumo sacerdote tenía en las orillas unas campanitas. ¿Se acuerdan de niños? A veces le poníamos a los hijos unos cascabelitos en los tenis y tiki se veía caminando así. Así, imagínense unos cascabelitos en la vestimenta del sumo sacerdote. Y además, como si fueran reos, traían amarrado en el tobillo, póngale un mecate, porque nadie puede entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tiene que ser nombrado por el pueblo. Entonces, si algo sucedía de contaminación o de pecado en el sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo, no más campanitas. ¿Ya viste? No suena. A ver, espérate. No está sonando nada. ¡Jálalo! Sí. Y lo jalaban para sacarlo del lugar santísimo, porque había fallecido. ¿Se puede imaginar? El sacerdocio levítico tenía caducidad, tenía limitaciones. El mismo sacerdote tenía que purificarse primero por sí mismo antes de entrar. Nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, su sacerdocio eterno y sin pecado, sin contaminación, y entonces no tenía que estarse contaminando, y entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. Esto es el cielo, inclusive lo dice la palabra, ahorita lo vamos a ver. Entró rompiendo lógicamente el velo que separaba, y él pudo entrar para ahora darnos el acceso a ti y a mí, que es la función de un sacerdote.
El sacerdote conecta al pueblo con Dios. Un mediador, un intermediario. ¿Quién está en grupo pequeño? Esta semana estábamos hablando de Jesús como mediador, ¿se acuerdan? ¿O van atrasados? Sacerdotes de la ley, los del Antiguo Testamento morían y se acababa el sacerdocio, y Jesús no recibió ese nombramiento por el pueblo, sino por Dios. Cristo permanece sacerdote para siempre. No se muere, no está contaminado, no necesita mecatitos ni campanitas. Jesús, nuestro sacerdote, hizo un sacrificio perfecto por nuestros pecados. El sacerdote del Antiguo Testamento tenía acá afuera tomar un corderito, sacrificarlo, tomar la sangre después de habérsela aplicado a él para purificarse, y entrar, pasar el velo al lugar santísimo y esparcir la sangre del cordero sobre el arca, sobre el propiciatorio del arca. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que todo este proceso no lo tiene que cumplir Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 20 en adelante? Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres, de la cultura, de las tradiciones, y vivimos rescatados no con oro o plata o con, no sé, piedras preciosas, sino fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, que inclusive fue destinado todo esto desde antes de la fundación del mundo, antes de que tú nacieras. Ya Dios tenía el plan de rescate para cada uno de nosotros a través del sacerdocio eterno de Jesucristo. Increíble que podamos descubrir un poquito de todo esto. Llevó mis pecados, llevó tus pecados, llevó nuestros pecados en la cruz, donde derramó su preciosa sangre. Ahora váyase ahí en Hebreos al capítulo 9, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ya no es el tabernáculo de Moisés, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Te compró hacia la eternidad, mi hermano, a ti y a mí nos compró con su sangre, cuando tú y yo decidimos poner nuestra fe en Él. Versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Wow, dejó resuelto todo. Versículo 24, 9:24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario a Jesucristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El pecado tuyo, con el que naciste, con el que vienes y el que arrastramos, nos impide llegar a la presencia del Todopoderoso, y Jesucristo con su sacrificio una sola vez y para siempre lo dejó resuelto. Lo dejó resuelto en Cristo.
Jesús murió una vez para expiar todos nuestros pecados, derramó su sangre una vez para limpiarnos de todo pecado. Ese es Jesús. Un Jesús como sumo sacerdote lleno de amor. Mire lo que dice 4:14 de Hebreos. Porque pudiéramos caer en el error de ver a ese Jesús como muy a la distancia. Así, bueno, qué increíble, bravo Jesús, Dios, sacerdote eterno. Pero mire lo que dice 4:14 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y por si no hemos entendido, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, mire, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ven, mi hermano, con toda libertad al trono de la gracia. Podemos acercarnos confiadamente porque Jesús ha realizado su labor de sumo sacerdote para siempre. Y otra vez, como cada domingo, si no has entregado tu vida a Cristo, puedes hacerlo ahora. Se requiere dar este paso para recibir todo el privilegio y los beneficios del sacerdocio de Jesucristo. Ven a Jesús, Él no te va a rechazar. No importa lo que hayas venido haciendo, de dónde vengas. Mire lo que dice Jesucristo en Juan 6:37. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi hermano, si no has puesto tu fe en Jesucristo, entonces tienes que hacerlo el día de hoy para poder recibir la salvación, la vida eterna que Jesús está ofreciéndote. Y antes de cerrar, tengo que darte la oportunidad que te quites, te despojes de toda vergüenza, de toda incomodidad, y digas: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero comenzar aprovechando todo lo que este sumo sacerdote ha hecho por mí. Me ha abierto el camino para acercarme a Dios en toda libertad. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo por primera vez en esta tarde? Solo te invito a que levantes tu mano y digas: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Lupita, ya que entregues tu vida a Cristo. Allá también, Dios te bendiga. Claro que sí, no tenga vergüenza. Esto lo hemos hecho todos los que estamos aquí, hemos entregado nuestra vida a Cristo. No lo pospongas, este es un momento decisivo en tu vida. Está marcando hacia la eternidad todo. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Así como ellos han levantado su mano, levanta tú también. Esta es tu oportunidad, una oportunidad que Dios te está dando de poder llegar a Dios confiadamente, porque Jesús es el único que ha abierto el camino para que puedas hacerlo. Y ahí donde estás, que levantaste la mano, yo te invito a que repitas conmigo estas palabras, que se las digas a Dios y le digas: Dios, en esta tarde he escuchado que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, por mis pecados, resucitar al tercer día y darme la salvación. Sí, yo creo, y yo te digo hoy, Señor, que yo creo que Jesús es mi Señor, mi Salvador, que entregó su vida por mí. Te recibo, Jesús, y a la vez te entrego mi vida, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén, amén. Iglesia, de acuerdo a lo que vimos en la Biblia,
Como ahorita vemos, decíamos, solo los que eran de la tribu de Leví podían ser sacerdotes, y solo los que eran de la tribu de Judá podían ser reyes. Pero Jesús, el nuevo orden, es rey y sacerdote. Es el único que puede serlo a la vez, nadie más. Hebreos 8, versículo 1. El mismo autor hace una recapitulación, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vivimos ahora bajo un nuevo y mejor pacto, que inclusive está establecido hasta sobre mejores promesas. Todo el orden cambiado. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, dice Hebreos 8, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesús está aquí, Jesús está en tu vida para ayudarte en tiempo de necesidad. Está contigo en tiempos difíciles, nunca te deja, siempre caminará contigo. Y te invito, mi hermano, mi hermana, párate firme en la verdad de que Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un sacerdote ministra a Dios a favor del pueblo, y al pueblo trayendo la voz de Dios. Y tú eres ese pueblo que Él siempre lleva en su corazón delante del Padre. Adorémosle por quien Él es, y que venga una revelación adicional sobre nuestras vidas, sobre el peso de gloria de que esta verdad está siendo depositada en nuestro corazón. Este es un tiempo en donde Dios nos está impulsando a no continuar igual, a que modifiquemos. Y no me refiero a pórtate bien, échale ganas. Solo contempla a Jesús, el sumo sacerdote para siempre, eterno, el Rey de justicia, el Rey de paz, el único que puede traer salvación, perdón de pecados y vida eterna sobre tu vida. Pero sobre todo, el que ahora, gracias a su labor sacerdotal eterna, te puedes acercar confiadamente al trono de Dios, sin protocolos. Cierra tus ojos y dile: Padre, en esta tarde me acerco a ti, fundamentado en lo que dice tu palabra en la carta a los Hebreos, que ahora puedo acercarme a ti confiadamente para recibir de tu gracia, de tu misericordia. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el gran yo soy, el soberano. Mis condiciones, mis situaciones, mis problemas, mis inquietudes están en tus manos. Y como sacerdote eterno, llevas todo delante de la presencia del Todopoderoso, quien responde a mi necesidad. Te doy gracias, Jesús, en el nombre precioso tuyo. Amén.